Me despidieron por una calumnia orquestada por una colega, pero lo que nadie esperaba es que, apenas 2 semanas después, mi situación daría un vuelco de 180 grados. Soy Pablo Moreno, y esta es la crónica de cómo un intento miserable de arruinar mi carrera terminó exponiendo la podredumbre que se escondía en las plantas nobles de mi antigua oficina en Madrid. Todo comenzó una mañana gris de martes. Llamé a Belén, una empleada de mi equipo, para que me acompañara a una de las salas de reuniones pequeñas del fondo. Mi intención era tratar su rendimiento en privado, lejos de los cotilleos de la oficina y de los oídos indiscretos del open space. Belén estaba pasando por un divorcio complicado, una de esas batallas de desgaste por la custodia y la casa en la sierra, y eso se estaba traduciendo en errores técnicos de bulto que yo, como su responsable, no podía pasar por alto. No quería ponerla en evidencia delante de todos, al contrario, quería que revisáramos esos fallos juntos para reconducir la situación antes de que RRHH tomara cartas en el asunto. En ese momento, ella asintió, aceptó sus errores e incluso me agradeció la discreción. Gracias por no hacer un mundo de esto, Pablo, me dijo antes de salir. Sin embargo, apenas una hora después, el mundo se me vino encima. 2 guardias de seguridad de Prosegur aparecieron en mi mesa y me escoltaron hacia la salida como si fuera un delincuente. Mi jefe directo, Diego, me esperaba en el vestíbulo con un semblante gélido y distante. Pablo, se ha presentado una denuncia por acoso sexual contra ti, soltó sin preámbulos. Siguiendo el protocolo de la empresa, queda suspendido de empleo y sueldo de forma cautelar y con efecto inmediato. Entrégame tu pase. ¿De qué se me acusa exactamente? ¿Quién ha dicho qué? Pregunté, absolutamente atónito mientras sentía que el suelo desaparecía bajo mis pies. Estamos obligados a abrir un expediente de investigación interna, respondió él con una frialdad administrativa que me dio escalofríos. No puedo revelarte los detalles del pliego de cargos todavía por protección a la víctima. Me aseguró que la instrucción del expediente no tardaría y que, si resultaba ser inocente, me abonarían los días de suspensión. Volví a insistir en conocer los cargos, pero se escudaron en la política de privacidad. Aquello me olió fatal desde el primer segundo, pero como tenía la conciencia tranquila, salí del edificio por mi propio pie, caminando hacia el metro de Nuevos Ministerios con el corazón en un puño. Esa misma noche, al intentar revisar unos pendientes desde casa, me di cuenta de que mi clave corporativa ya no funcionaba. Me habían borrado del mapa digital. Pasaron 2 días de silencio sepulcral. Llamé a Diego para pedir noticias, pero su secretaria siempre me decía que estaba reunido y que ya me contactarían. El ninguneo era total. Finalmente, recibí una carta certificada en mi casa en Pozuelo de Alarcón. Al leer el contenido, se me heló la sangre. Me comunicaban el despido disciplinario por conducta indecorosa y falta de probidad, alegando que me había desnudado y solicitado favores sexuales a una empleada en la sala de reuniones. La carta daba el nombre de la chica. Belén. Intenté contactar con Diego de inmediato, pero el muro era infranqueable. El mensaje que me filtró su secretaria fue tajante. El asunto está cerrado. No hay vuelta atrás. Fue entonces cuando Sergio, un buen amigo del departamento de IT con el que solía jugar al pádel, me escribió por privado. Oye, Pablo, ¿qué cojones ha pasado? Me han dado orden directa de desactivar todas tus cuentas definitivamente y borrar tu perfil del directorio, me preguntó. Cuando le conté la historia completa, Sergio se quedó mudo al otro lado de la línea. ¿Me estás diciendo que la reunión fue en la sala B? Preguntó tras un largo silencio. Tío, esa sala es un búnker. Allí guardamos parte del material sensible de los servidores y, por seguridad física, tiene una cámara que graba las 24 horas. Los de RRHH. ¿Son idiotas o no se han molestado en mirar el plano de seguridad? Sergio, arriesgando su propio puesto, revisó la grabación por su cuenta. Allí estaba yo.
sosteniendo un fajo de informes de Excel, señalando los errores en el papel con un bolígrafo y, por descontado, con la camisa y los pantalones perfectamente abrochados en todo momento. No hubo ni un contacto físico, ni un gesto extraño. Nada. Dejé un mensaje en el buzón de voz de Diego y mandé un correo a la dirección general diciendo que el supuesto incidente ocurrió en una sala con videovigilancia y que mi abogado ya tenía una copia del acta de visualización. 15 minutos después, récord absoluto de la empresa, me convocaron a una videoconferencia urgente con él y la responsable de recursos humanos. La reunión fue un ejercicio de cinismo magistral. No tenían ni idea de que la sala tenía cámaras. Empezaron con el típico discurso corporativo de tolerancia cero y que tal como están las cosas hoy en día, hay que actuar con pies de plomo, lamentando que ese detalle técnico no hubiera salido antes a la luz. Pero entonces soltaron la verdadera bomba. Pablo, el problema es que, ante la gravedad de la acusación, ya hemos contratado y firmado al candidato para tu reemplazo. Ha dejado su anterior empleo y no sería justo despedirle porque no tiene la culpa de nada. Básicamente, ya no tenemos un hueco para ti aquí. Como gesto de buena voluntad para evitar el juicio, se ofrecieron a pagarme los días de suspensión, reconocer el despido como improcedente para que pudiera cobrar la indemnización máxima y el paro, y darme una carta de recomendación excelente. Querían comprar mi silencio y mi dignidad por el precio de una salida pactada. Eso es un insulto, respondí con una firmeza que me sorprendió a mí mismo. Han lanzado una acusación falsa y gravísima contra mí, me han ocultado información para que no pudiera defenderme y han fracasado estrepitosamente en su propia investigación al no revisar una grabación que me exculpaba desde el minuto 1. ¿Y qué consideras que sería justo?, preguntó la de RRHH, cruzándose de brazos. El despido fulminante de la empleada que mintió, mi reincorporación inmediata o, en su defecto, una indemnización por daños y perjuicios de 1 año de salario bruto por encima de lo que marca la ley por despido improcedente, sentencié. Diego me cortó diciendo que no podía discutir la situación de otros empleados conmigo y que ninguna de mis opciones era viable en la cultura de la empresa. Intentó amedrentarme diciendo que, al firmar mi contrato, había aceptado una cláusula de arbitraje obligatorio, renunciando supuestamente a mi derecho de ir a los juzgados de lo social en Plaza de Castilla. Yo no recordaba haber firmado semejante aberración jurídica, pero él insistía en que los costes del arbitraje correrían de mi cuenta y que no conseguiría nada mejor que su oferta actual. Era obvio que me estaban presionando porque sabían que la empresa era extremadamente vulnerable a una demanda por despido nulo y calumnias. Mientras colgaba la llamada, me bullía la sangre. ¿De verdad pensaban que iba a tragar con esto? Estaba esperando la llamada de varios abogados laboralistas de prestigio. Tenía claro que iba a por todas. Incluso si Belén estaba pasando un calvario con su divorcio, después de intentar enviarme a la cárcel con una mentira así, estaba decidido a que pagara hasta el último céntimo de mi reputación. Las 2 semanas que siguieron a mi despido fueron, sin duda, las más intensas y amargas de mi vida aquí en Madrid. Intenté mantener la cabeza fría y, gracias a un antiguo compañero de otra consultora que se enteró de mi salida, surgió una oportunidad de oro. Una vacante para un puesto directivo en una firma de la competencia. Presenté mi candidatura, superé 3 rondas de entrevistas maratonianas y todo parecía ir sobre ruedas, el feedback era inmejorable. Sin embargo, 48 horas después de la entrevista final, recibí una llamada escueta para decirme que habían optado por otro perfil. Me quedé descolocado. Mi amigo me citó esa misma tarde para tomar un café en una terraza de Chamberí, cerca de la calle Ponzano. Tenía mala cara. Me confesó, bajando la voz, que le habían leído la cartilla por haberme recomendado. Resulta que el departamento de selección de esa empresa, haciendo gala de esa mala costumbre tan española de las referencias informales, contactó con un antiguo colega de mi anterior oficina para tantear mi perfil. La respuesta que recibieron fue un misil directo a mi línea de flotación.
A Pablo Moreno lo echaron por agresión sexual a una subordinada. Es más, la cosa está muy fea y creo que le van a caer cargos penales en breve. Se me caían las lágrimas de pura rabia mientras procesaba aquello. Era una pesadilla kafkiana que no tenía fin. Mi reputación estaba siendo arrastrada por el fango en un sector donde todo el mundo se conoce. En un arrebato de indignación, llamé a mi antigua empresa para exigir hablar con Diego. Se negó a ponerse al teléfono, escudándose en que el caso estaba en manos de legal. No me quedó otra que llamar a mi abogado, un laboralista de los que no hacen prisioneros, para que enviara un burofax con acuse de recibo y certificación de contenido, exigiendo el cese inmediato de las difamaciones. Aquel burofax forzó una videoconferencia de urgencia. Con un cinismo que rozaba lo delictivo, volvieron a decir que lamentaban mucho que un empleado hubiera dado referencias fuera de los cauces oficiales. Según ellos, ya le habían dado una charla correctiva al responsable de filtrar esa basura. Fue entonces cuando mi abogado soltó el órdago. Señores, ya no hablamos solo de un despido improcedente que huele a nulo. Vamos a ampliar la demanda para incluir injurias, calumnias y daños morales contra la empresa y los individuos implicados. Ellos se enrocaron en que no habían vulnerado ninguna ley y que no podían controlar comentarios privados de sus empleados. Estábamos en un punto muerto. O aceptaba las migajas que me ofrecían o nos veíamos en los juzgados de Plaza de Castilla. Yo ya estaba listo para ir a juicio, sobre todo tras el último patinazo de su Departamento de Recursos Humanos. Unos días después, me enviaron por mensajero un paquete de documentos. Acuerdos de confidencialidad y una copia de un acuerdo de arbitraje. En blanco. Para que lo firmara con fecha retroactiva. Parece que alguien en RRHH metió la pata hasta el fondo. Cuando me contrataron hace años, no me obligaron a firmar esa cláusula de arbitraje que tanto mencionaba Diego, y nunca se molestaron en actualizar mi expediente. Obviamente, no firmé nada. Mi abogado se reía. Ahora que sabemos que no tienen ese documento firmado, tienen los pies de barro. Pero ahora, por fin, puedo contaros la verdad que ha salido a la luz, porque mi abogado me ha dado el visto bueno. La trama era mucho más retorcida de lo que imaginaba. Todo fue un montaje orquestado desde arriba. Tras mi reunión con Belén en la sala B, ella se cruzó con Begoña, una gerente de alto nivel con el mismo rango que Diego pero de otra división. Begoña, que siempre me había visto como un obstáculo para sus planes de expansión interna, olió la sangre. Al enterarse de que nos habíamos quedado solos en una sala sin testigos, empezó a trabajarle la mente a Belén. Según supimos después por testimonios internos, Begoña le dijo literalmente: ¿sabes? En esta situación podrías acusarle de comportamiento inapropiado y yo no tendría más remedio que creerte. Es tu palabra contra la suya, y la empresa siempre protege a la mujer en estos casos. Hizo hincapié en ese no tendría más remedio hasta que Belén, que estaba emocionalmente al límite por su divorcio y necesitaba asegurar su puesto a toda costa, pilló la indirecta. Begoña movió los hilos con una velocidad pasmosa. Prohibió que nadie hablara conmigo y ordenó a Sergio, el de IT, que me cortara los accesos antes incluso de que yo saliera del edificio. ¿El objetivo? Esa misma tarde, Diego ya tenía sobre su mesa el currículum de Teresa, una protegida de Begoña, para ocupar mi silla. La contrataron en tiempo récord. Lo que no calcularon fue la lealtad de Sergio. Cuando me pasó el video que demostraba mi inocencia, la empresa intentó ignorarlo, pero la gota que colmó el vaso fue la llamada de Sandra, otra empleada del círculo de Begoña, a mi nueva oportunidad de empleo para soltar la calumnia. Ahí decidimos ir a por todas con una demanda civil nominativa contra la empresa y contra la propia Belén. Y aquí es donde el castillo de naipes se derrumbó. Begoña le había prometido protección total a Belén, pero esa protección solo llegaba hasta la puerta de la oficina.
Cuando Belén recibió la notificación de que era demandada individualmente en un proceso judicial, la empresa le dio la espalda y le comunicó que no le pondrían abogado. Al verse sola, y consciente de que una condena por falso testimonio e injurias podría obligarla a responder con sus propios bienes e incluso con su casa, Belén cantó la Traviata. En su declaración ante los abogados, vendió a Begoña sin dudarlo, detallando cómo fue presionada para mentir. Incluso supimos que Begoña intentó que Sergio borrara las grabaciones de la Sala B bajo el pretexto de una limpieza de archivos de servidores. Sergio se negó en redondo, alegando que eran pruebas judiciales. Begoña llegó a amenazarle con el despido por insubordinación, pero Sergio, que es más listo que el hambre, llamó a Almudena, la abogada corporativa de la empresa, y le destapó todo el pastel. El escándalo estaba a punto de estallar en las manos del Consejo de Administración. Las fichas del dominó empezaron a caer con una velocidad vertiginosa. En cuestión de horas, lo que parecía una derrota absoluta se convirtió en una victoria total. Voy a intentar resumir los eventos de aquel día frenético en el orden en que ocurrieron, porque ni en la mejor serie de abogados de Narfox se ve una carambola igual. Primero, el abogado de Belén, aterrado por la posibilidad de que su clienta perdiera su patrimonio en una demanda civil por calumnias e injurias, contactó con el mío. El trato era sencillo. Si yo retiraba la demanda individual contra ella firmaría una confesión jurada admitiendo que había mentido y detallando, punto por punto, cómo Begoña la había coaccionado para presentar la denuncia falsa. Casi al mismo tiempo, Almudena, la jefa del departamento jurídico de la empresa, recibió una copia de esa confesión justo después de haber hablado con Sergio. Sergio le había plantado cara a Begoña, negándose a destruir las grabaciones de la Sala B, lo que le había valido una amenaza de despido fulminante por insubordinación. Almudena, que es una jurista de la vieja escuela y no tolera los juegos sucios, vio claro que la empresa estaba al borde de un abismo legal y reputacional. Esa misma tarde, la purga fue total. La empresa despidió de forma procedente y sin indemnización tanto a Belén como a Begoña por falta muy grave y transgresión de la buena fe contractual. A Sergio le aseguraron que su puesto estaba más que a salvo y, de hecho, le agradecieron su integridad. Poco después, mi abogado recibió la llamada que llevábamos semanas esperando. La empresa capitulaba. No querían que un juez de Plaza de Castilla escuchara los detalles de esta vergüenza en una vista pública. Aunque los detalles exactos del acuerdo están bajo cláusula de confidencialidad, puedo deciros que las condiciones fueron inmejorables. Me ofrecieron reincorporarme a mi puesto con un aumento salarial muy sustancial en concepto de compensación, me abonaron todos los salarios dejados de percibir desde el minuto 1 de mi suspensión y emitieron una disculpa pública dirigida a toda la plantilla. El organigrama también ha cambiado. Teresa, la mujer que Begoña trajo para sustituirme, resultó ser una profesional íntegra y sensata. Cuando se enteró de la trama que habían montado a mis espaldas, se quedó horrorizada. Ahora ella ocupa el cargo de directora de división que dejó vacante la salida de Begoña, y nuestra colaboración está siendo excelente. Respecto a Diego, mi jefe, mantenemos una relación estrictamente profesional. Se disculpó conmigo en una reunión privada, admitiendo que le faltó valor para defenderme frente a las presiones de Begoña. Es una lección aprendida. En la oficina, a veces el silencio es tan dañino como la mentira. Muchos me habéis preguntado por Sandra, la que se dedicó a difamarme por teléfono con otras empresas. Ella conservó su trabajo. No le guardo rencor, entiendo que en este entorno de tiburones, a veces la gente dice lo que cree saber para quedar bien con sus superiores, aunque eso no justifique difundir rumores sin contrastar. No obstante, el director general se encargó personalmente de enviar una carta de rectificación a la empresa que me rechazó, aclarando que las referencias de Sandra no eran autorizadas y que todo fue un error administrativo de la compañía. Me contaron que el momento clave fue cuando Almudena entró en el despacho del CEO, tiró el informe de Sergio y la confesión de Belén sobre la mesa y sentenció.
O llegáis a un acuerdo con Pablo Moreno ahora mismo o contratad a un bufete externo, porque yo no pienso entrar en una sala de justicia para defender esta indecencia. He limpiado mi nombre y la cuenta bancaria está más saneada que nunca, pero no soy ingenuo. En España, el sector de la alta dirección es un pañuelo, la gente habla y sé que mi reputación ha quedado tocada por el fango de estas semanas. Voy a quedarme aquí el tiempo justo para estabilizar mi trayectoria, demostrar mi valía y, cuando llegue el momento oportuno, me marcharé a un sitio donde la gestión humana sea tan competente como la técnica. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias. Me llamo Alejandro Martínez. Estaba de pie en el umbral del dormitorio de mi hija, observando cómo la pequeña Lucía apretaba su conejo de peluche con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. A sus 7 años, era menuda para su edad, con el pelo oscuro por debajo de los hombros y unos ojos en los que, últimamente, se había instalado una tristeza impropia de una niña. Por favor, papá, susurró. Por favor, no me obligues a ir. Mi mujer, Cristina, pasó a mi lado para entrar en la habitación. El taconeo de sus zapatos sobre el parqué sonaba como un metrónomo que marcaba los últimos minutos de paz. Lucía, ya lo hemos hablado, sentenció. Es el 70 cumpleaños del abuelo Javier. Toda la familia se reunirá en su finca a las afueras de Madrid. No es negociable. No quiero. La voz de Lucía se quebró en un grito. Se lanzó hacia mí, aferrándose a mis piernas. Papá, por favor. Me portaré bien. Haré todo lo que quieras. Me puse de cuclillas para encontrarme con la mirada de mi hija. Por dentro, me quedé helado. Lucía siempre había sido tímida, pero esto era algo distinto. En los últimos 3 meses, parecía otra niña. Pesadillas nocturnas, había vuelto a hacerse pis en la cama, rechazaba la comida y entraba en histeria cada vez que mencionábamos visitar a los padres de Cristina. Cristina, quizá deberíamos. No. La voz de mi mujer fue tajante, como un latigazo. No voy a empezar otra vez con esta conversación, Alejandro. Mi madre lleva meses planeando esta fiesta. Lucía solo está caprichosa. Tiene 7 años, mírala. Solo está haciendo un drama. Lucía temblaba, las lágrimas rodaban por sus mejillas. No quiero que el abuelo. Se cayó de golpe, lanzando una mirada aterrorizada a su madre. ¿Qué el abuelo qué, cariño? Intenté hablar con la mayor suavidad posible. Nada, susurró Lucía, quedándose repentinamente inmóvil, como un animalillo asustado. Cristina la agarró del brazo, tirando de ella. Basta. Salimos en 10 minutos. Ve a lavarte la cara. Llevaba 9 años con Cristina, 8 de ellos casados. Nos conocimos en la escuela técnica, donde yo estudiaba ingeniería eléctrica después de mi paso por la Armada. Ella era magnífica. Segura de sí misma, de una familia influyente del norte del país. Su padre, Javier Escudero, poseía una red de concesionarios de lujo, y su madre, Elena, gestionaba una boutique de élite. Su mundo consistía en recepciones en clubes privados y cenas en villas, un contraste enorme con mi infancia en el sistema de acogida. Había trabajado sin descanso para darnos una vida digna. Ahora tenía mi propio negocio de instalaciones eléctricas, con 15 empleados a mi cargo. Lo había levantado todo desde cero por esta familia. Pero, al mirar a Lucía, sentí un bloque de hielo crecer en mi pecho. Cristina, está aterrada de verdad. Podemos saltarnos una fiesta. Mi mujer se giró hacia mí, con los ojos echando chispas de rabia. La familia es lo primero, Alejandro. Me da igual la fase tonta por la que esté pasando Lucía. Mis padres siempre han sido generosos con nosotros.
Mi padre te dio el capital inicial cuando abriste la empresa. Lo menos que podemos hacer es presentarnos en su aniversario. Esa deuda. Siempre la recordaba. Hacía mucho que había devuelto hasta el último céntimo con intereses, pero Cristina lo usaba como un arma cada vez que yo cuestionaba la autoridad de su familia. No pido cancelarlo todo, dije con cautela. Propongo que Lucía y yo nos quedemos en casa. Diles a tus padres que se siente mal. ¿Y cómo voy a quedar yo? ¿Qué clase de madre pareceré? Su rostro, perfectamente maquillado, se distorsionó por el enfado. No. Vamos toda la familia, y punto. Arrastró a Lucía al baño. Oí los sollozos de mi hija tras la puerta cerrada y la voz cortante de Cristina exigiéndole que dejara de comportarse como un bebé. Saqué el teléfono y envié un mensaje a mi amigo Omar, dueño de una agencia de seguridad. Solo comprobando, ¿sigue todo en pie para la instalación de la semana que viene? La respuesta llegó rápido. Todo en pie. ¿Tú cómo estás? No suenas como siempre. Me quedé mirando el mensaje y luego borré mi borrador de respuesta. ¿Qué podía decir? Mi intuición gritaba que algo terrible estaba pasando, pero no tenía pruebas. Solo una niña muerta de miedo y una mujer que se negaba a escuchar. Media hora después ya estábamos en el coche. Lucía iba sentada atrás, silenciosa, mirando por la ventana con ojos vacíos. Llevaba un vestido rosa que Cristina había elegido, el pelo perfectamente peinado y recogido con un lazo. Parecía una muñeca de porcelana ideal. Capté su mirada en el espejo retrovisor. Lucía, si me necesitas, estoy aquí. Tienes tu teléfono, ¿verdad? Cristina me lanzó una mirada venenosa. No va a llevar el teléfono a una fiesta familiar. Es ridículo. Tiene 7 años. Los niños de ahora tienen móvil. No en casa de mis padres. Tienen normas sobre los aparatos durante la convivencia familiar. Cristina estiró la mano hacia atrás. El teléfono, Lucía. Rápido. Con dedos temblorosos, Lucía le tendió la vieja concha que yo le había dado para emergencias. La casa de los Escudero estaba en una urbanización exclusiva a las afueras de Madrid. Una villa lujosa con columnas y una entrada circular ya llena de coches de alta gama. Aparqué en la calle y caminamos hacia la casa. El propio Javier Escudero abrió la puerta. Un hombre alto, de pelo canoso y una sonrisa amplia que nunca llegaba a sus ojos. En su juventud había jugado al fútbol y aún conservaba esa seguridad agresiva en cada movimiento. Pero si es mi nieta favorita. Lucía se quedó literalmente petrificada. Sentí como su pequeña mano se clavaba en mi palma. Vamos, ve a darle un abrazo al abuelo, dijo Javier, abriendo los brazos de par en par. Lucía no se movió. Sentía la tensión en cada músculo de su pequeño cuerpo. Cristina soltó una risa nerviosa. Hoy está un poco tímida. No pasa nada, pronunció Javier con voz melosa. Ya vendrá conmigo cuando esté lista. Tenemos toda la tarde por delante. Sus ojos se encontraron con los míos y en ellos vi algo entre el desafío y la burla. Dentro, la casa estaba llena de parientes. Elena Escudero apareció ante nosotros envuelta en una nube de perfume caro, abrazando a Cristina y apenas rozando mi mejilla con un beso de cortesía. ¡Qué alegría que hayáis venido! Alejandro, los hombres están en la terraza. Cristina, necesito tu ayuda en la cocina. Lucía se aferró a mi mano como a un salvavidas. ¿Puede Lucía quedarse conmigo? Pregunté. La sonrisa de Elena se volvió tensa. No seas tonto. Los niños están jugando en la sala de juegos de la planta baja. Lucía sabe dónde está. En realidad, preferiría. Alejandro. El tono de Cristina sonó como una advertencia. Deja que juegue con sus primos.
En ese momento apareció el hermano de Cristina, Diego. A las 2 de la tarde ya estaba visiblemente alegre por el alcohol. «Hey, pequeña Lucía. ¿Quieres ver el billar nuevo que ha comprado el abuelo?» Antes de que pudiera objetar, Diego cogió en brazos a una Lucía que se resistía. «Vamos, bicho. Diego, ponla en el suelo», dije con dureza. Todo el mundo se calló. El rostro de Elena se volvió gélido. «¿Algún problema, Alejandro?» Sentí el peso de 20 pares de ojos sobre mí. Esta familia nunca terminó de aceptarme. El chico del hospicio que tuvo suerte al casarse bien. Cristina siempre me suplicaba que intentara encajar y no causara problemas. Ningún problema, solté finalmente. Solo pensaba que Lucía estaría más cómoda. Los niños siempre juegan abajo durante las fiestas, interrumpió Elena con firmeza. Es la tradición. Se lo pasan mejor así. Diego llevó a Lucía hacia la puerta de la planta del sótano. Ella me miró y en sus ojos había una súplica. Y después, la puerta se cerró. Las horas pasaron con una lentitud insoportable. Apuré una cerveza en la terraza, manteniendo conversaciones vacías con los socios de Javier. Cada 15 minutos buscaba una excusa para entrar en la casa, intentando llegar a la sala de juegos, pero siempre me interceptaban. O Elena necesitaba mover unas sillas, o Javier quería enseñarme su coche nuevo, o Diego venía con rollos sobre inversiones increíbles. A las 4:30, finalmente, logré llegar a la puerta. Desde abajo se oían gritos y risas infantiles, pero no oía la voz de Lucía. Bajé las escaleras. 5 niños jugaban a la consola. Lucía no estaba entre ellos. ¿Dónde está mi hija?, le pregunté a mi sobrino, un chaval regordete de 10 años. No sé. Hace rato que no la veo. El corazón me empezó a latir más rápido. Subí las escaleras corriendo, apartando a los invitados. Cristina estaba en el comedor, decorando la tarta con su madre. Cristina. ¿Dónde está Lucía? Abajo con los demás niños. ¿De qué hablas? No está allí. ¿Dónde está? Cristina intercambió una mirada rápida con Elena. Estará en el baño. Deja de entrar en pánico. ¿En cuál exactamente? Alejandro, me estás avergonzando. Está bien. Revisé los 3 baños de la planta principal. Vacíos. La gente se congregaba en el salón para sacar la tarta. Subí a la segunda planta, a pesar de los gritos de Elena diciendo que los invitados no tenían permitido subir. 4 dormitorios. Vacíos. Y entonces lo oí. Un sonido sordo, ahogado, proveniente del dormitorio principal al fondo del pasillo. Abrí la puerta de par en par. Javier Escudero estaba sentado en el borde de la cama. Lucía estaba frente a él. Su vestido rosa estaba arrugado, el lazo había desaparecido. Su rostro estaba pálido, ausente, y las lágrimas resbalaban por sus mejillas sin hacer ruido. Javier levantó la cabeza con calma. «Ah, aquí estás». Lucía se encontraba un poco mal y la he traído aquí, donde hay más tranquilidad. Cada instinto que desarrollé durante mis años de servicio en el ejército gritó peligro. La mano de Javier descansaba sobre el hombro de Lucía. Con demasiada propiedad. Con demasiada familiaridad. «Lucía, ven aquí», dije en voz baja. Se lanzó hacia mí como si su vida dependiera de ello y escondió la cara en mi pecho. Temblaba tanto que le castañeaban los dientes. La cogí en brazos, apretándola contra mí. «Nos vamos. Ahora mismo». «Espera un momento», Javier se levantó. No me detuve a escuchar. Bajé con Lucía en brazos, pasando por delante de los invitados impactados y de los gritos de protesta de Cristina. La abroché en su silla y arranqué a toda prisa. «Papá».
La voz de Lucía era minúscula. Estás a salvo, cariño. Estoy contigo. Me duele la tripa. Vamos al hospital. Todo va a salir bien. No se lo digas a mamá. Por favor, no se lo digas a mamá. Eso me dejó helado. ¿Por qué, pequeña? Pero Lucía cerró los ojos, sumergiéndose en algún lugar profundo dentro de sí misma. Conduje hasta el hospital Nuestra Señora, donde trabajaba como pediatra una conocida mía, Patricia López. El año pasado le había reformado la instalación eléctrica de su casa y manteníamos el contacto. Si alguien podía ayudar sin hacer preguntas innecesarias, era ella. Entré en urgencias. La enfermera de guardia, al ver mi cara, llamó inmediatamente a Patricia. Apareció en un minuto y su mirada profesional evaluó la situación al instante. Alejandro, ¿qué ha pasado? No lo sé con seguridad. Necesito que la examinen. Y necesito documentarlo todo. Absolutamente todo. Patricia me miró a los ojos, y en ese gesto hubo una comprensión amarga. Box 3. Ven conmigo. 2 horas después, estaba sentado en un pequeño despacho de consultas. Mis manos estaban tan apretadas que los nudillos me dolían. Patricia había llamado a la doctora Martínez, experta en medicina forense de menores. La doctora Martínez, una mujer de unos 50 años con ojos bondadosos pero serios, se sentó frente a mí. Señor Martínez, voy a ser directa. Su hija ha sufrido abusos sexuales. Basándome en las pruebas físicas y en sus propias palabras, esto ha sucedido durante al menos 3 meses. La habitación empezó a dar vueltas. Me quedé sin aliento. ¿Ha dicho algún nombre? Mi voz sonaba extraña. Sí. Ha nombrado al abuelo, Javier Escudero. El mundo se derrumbó. ¿Cómo de grave es? Lo suficiente como para que esté obligada por ley a contactar inmediatamente con servicios sociales y con la policía. Ya lo he hecho. Hay una detective de camino. Me levanté de golpe, necesitaba moverme, necesitaba golpear algo, destruir algo. Ella me lo suplicó. Me suplicó no ir allí. No es culpa suya. Aún así la obligué. Mi mujer la obligó. La expresión de la doctora cambió. Señor Martínez. Durante el examen, Lucía ha dicho algo que me preocupa. Ha dicho. Mamá lo sabe. Mamá me dijo que tenía que ser buena con el abuelo. Esas palabras me golpearon más fuerte que cualquier impacto físico. ¿Qué? No puedo confirmar que sabía su mujer y que no. Eso lo decidirá la investigación. Pero era mi deber transmitirle sus palabras. En ese momento, Patricia entró en la sala. Alejandro, hay algo más. Tienes que ver esto. Me tendió su teléfono. Después de que te fueras de la fiesta, me ha llamado una conocida. Es vecina de los Escudero y estaba en el cumpleaños. Se llama Isabel. Vio cómo te ibas con Lucía y se preocupó muchísimo. Llevaba meses sospechando que algo no iba bien. ¿Qué ha visto? Lucía no ha sido la primera, Alejandro. Isabel vio a Javier con otra nieta hace 2 años. Se lo comunicó a Elena Escudero. ¿Y qué hizo Elena? Según Isabel, Elena le dijo que no se metiera en asuntos ajenos y le prohibió volver a acercarse a su familia. Isabel ha estado atormentada por la culpa todo este tiempo. Me desplomé de nuevo en la silla. Toda la familia de mi mujer. Ellos lo sabían. Isabel está dispuesta a testificar, añadió Patricia. Ha llevado un registro. Fechas, horas, todo lo que ha visto. Le tiene pánico a Escudero. Javier la amenazó con denunciarla por calumnias, pero ahora no puede callar más. Llamaron a la puerta. Entró una mujer de unos 40 años con mirada afilada. ¿Señor Martínez?
Soy la detective Débora Vázquez. Necesito hablar con usted sobre su hija. La detective Débora Vázquez me llevó a una pequeña sala de interrogatorios privada. Sus movimientos eran precisos, el rostro endurecido por años de ver lo peor de la sociedad madrileña. Se sentó frente a mí y abrió una carpeta. Alejandro, necesito que me escuches con mucha atención, dijo en voz baja. Javier Escudero no es solo un empresario rico. Es un hombre con contactos en la Audiencia Nacional, en el Ayuntamiento y en la Jefatura de Policía. Si vamos a hundirlo, no podemos cometer ni un solo error procesal. Lo que mi hija ha dicho. Empecé a decir, pero se me quebró la voz. Lo que Lucía ha dicho es suficiente para abrir una investigación, pero necesitamos pruebas físicas y testimonios sólidos. El informe de la doctora Martínez es demoledor. Pero ahora mismo, su esposa está afuera, en la sala de espera, con 2 abogados de la familia. Un escalofrío me recorrió la espalda. Cristina ya estaba aquí. Y no venía sola. Ella no puede ver a Lucía, dije, sintiendo que la rabia volvía a hervir en mi sangre. Si sabía lo que estaba pasando. Si lo permitió. Legalmente, ella sigue siendo su madre y no hay una orden judicial que le impida el contacto, explicó Débora. A menos que usted solicite medidas cautelares urgentes. Dado el testimonio de la niña sobre la posible complicidad de la madre, puedo solicitar una orden de alejamiento temporal mientras Servicios Sociales evalúa el entorno familiar. Hágalo. Por favor, hágalo ahora. Salí del despacho directo a la sala de espera. Cristina estaba allí, impecable en su traje de diseño, flanqueada por 2 hombres de gris que sostenían maletines de piel. Parecía más preocupada por el escándalo que por el estado de su hija. Alejandro, por fin, dijo ella, acercándose. ¿Qué es esta locura? Los abogados dicen que has hecho acusaciones gravísimas. Mi padre está devastado. ¿Tienes idea del daño que estás haciendo a la reputación de la familia? La miré como si fuera una extraña. ¿Dónde estaba la mujer de la que me había enamorado? ¿En qué momento el apellido Escudero se había vuelto más importante que la vida de nuestra hija? Lucía está en una cama de hospital, Cristina. Tiene lesiones físicas. Ha nombrado a tu padre. Y ha dicho que tú lo sabías. Cristina palideció un instante, pero recuperó la compostura rápidamente. Lucía es una niña con una imaginación hiperactiva. Ha estado confundida últimamente. Ha estado aterrada. Rugí, ignorando las miradas de los presentes. Aterrada de ir a esa casa. Y tú la obligaste. Uno de los abogados dio un paso al frente. Señor Martínez, le sugiero que cuide sus palabras. Estamos hablando de una calumnia que puede costarle muy caro. El señor Escudero es un ciudadano ejemplar. El señor Escudero es un monstruo, le interrumpí. Y si vuelven a mencionar su nombre en mi presencia, olvidaré que estamos en un hospital. Débora Vázquez intervino en ese momento. Señor Escudero, debido a las declaraciones de la menor y a los indicios de riesgo, se ha tramitado una orden de alejamiento de urgencia. Usted no puede acercarse a Lucía ni a su domicilio habitual hasta que el juez de guardia dicte lo contrario. Por favor, abandonen el hospital. Esto es ridículo. Gritó Cristina. Soy su madre. Alejandro, no permitas esto. Vete, Cristina, dije fríamente. Ve con tu padre. Asegúrate de que tenga un buen abogado, porque voy a usar cada euro que he ganado, cada contacto que tengo y cada gramo de mi energía para que pase el resto de su vida en la cárcel de Soto del Real. Cuando se fueron, el silencio en el pasillo me pareció sepulcral. Regresé a la habitación de Lucía. Estaba dormida, conectada a un monitor que pitaba rítmicamente. Parecía tan pequeña en esa cama de hospital. Esa noche no dormí. Pasé las horas contactando a Omar.
Necesito que vigiles mi casa y que pongas a 2 de tus mejores hombres en la puerta de la habitación de mi hija, le dije por teléfono. No me fío de la policía local. Los Escudero tienen a mucha gente en nómina. Hecho, Alejandro. Estaremos allí en 20 minutos, respondió Omar. A la mañana siguiente, recibí una llamada de un número desconocido. Era Isabel, la vecina de los Escudero de la que me habló Patricia. Alejandro. Lo siento tanto, sollozaba al otro lado de la línea. Debí hablar antes. Tengo fotos. Mi corazón dio un vuelco. ¿Fotos de qué, Isabel? De lo que pasaba en el jardín de la villa. Y tengo copias de los correos que le envié a Elena Escudero hace 2 años advirtiéndole sobre Javier. Ella me amenazó con arruinar mi negocio si decía algo. Pero ya no tengo miedo. Mi hija también tiene la edad de Lucía. No puedo seguir viviendo con esto. Isabel, escucha. Necesito que esas pruebas lleguen a la detective Vázquez. Ella es de confianza. Lo haré. Pero ten cuidado, Alejandro. Javier está moviendo hilos. Han dicho en las noticias que hay un incidente familiar y que tú estás sufriendo un brote psicótico. Están intentando invalidar tu testimonio. Colgué el teléfono, sintiendo una náusea profunda. La maquinaria de los Escudero ya estaba en marcha. Intentarían presentarme como un padre inestable que secuestró a su hija del cumpleaños. Pero no contaban con algo. Yo no era el chico huérfano e indefenso que conocieron hace 10 años. Ahora era un hombre que lo tenía todo que perder y nada que temer. Fui al despacho de la doctora Martínez. Necesito el informe completo de toxicología de Lucía, pedí. ¿Por qué, Alejandro? Porque ayer, antes de salir de la fiesta, noté que Lucía estaba demasiado ausente. No solo asustada, sino sedada. La doctora Martínez frunció el ceño y revisó los resultados preliminares en su ordenador. Sus ojos se abrieron de par en par. Tienes razón. Hay trazas de benzodiazepinas en su sangre. Un sedante potente, Alejandro. A una niña de 7 años. Se lo dieron para que no gritara. O para que no recordara, concluí, sintiendo que el mundo se volvía oscuro. ¿Quién preparó su bebida ayer? Eso tendrá que determinarlo la policía. Salí del hospital y fui directo a mi oficina. Necesitaba revisar las cuentas. Sabía que Javier Escudero había estado lavando dinero a través de una de sus empresas de automoción, me lo había comentado una vez, borracho, creyendo que yo era de los suyos. En aquel entonces no le di importancia, pero ahora. Ahora ese sería el clavo final en su ataúd. Si la justicia por el abuso era lenta, la justicia por delitos fiscales en España podía ser implacable si se presentaban las pruebas adecuadas a la agencia tributaria. Llamé a mi contable, un hombre meticuloso llamado Rafael. Rafael, necesito que analices cada factura de los trabajos que hicimos para el Grupo Escudero en los últimos 5 años. Busca cualquier discrepancia, cualquier pago en B, cualquier cosa que huela a podrido. Alejandro, eso es mucho trabajo. ¿Pasa algo? Pasa que voy a desmantelar un imperio, Rafael. Y necesito que me ayudes a poner los explosivos. Mientras tanto, en el hospital, Lucía se despertó. Sus ojos buscaron los míos y, por primera vez en meses, no vi solo miedo. Vi alivio. Papá. ¿Ya no tengo que volver a la casa de los abuelos? Me senté a su lado y le tomé la mano con suavidad. Nunca más, Lucía. Te lo prometo por mi vida. Nadie volverá a hacerte daño. Mamá se enfadará, susurró ella. Mamá ya no manda aquí, mi amor. Ahora solo importas tú. Esa tarde, la detective Vázquez volvió con noticias. Habían registrado la villa de los Escudero. No habían encontrado a Javier, se había ido de viaje de negocios a Marbella.
Pero habían encontrado algo más. Un sistema de cámaras ocultas en la habitación de invitados y en la sala de juegos del sótano. El servidor central ha sido borrado, dijo Débora con frustración. Pero nuestros técnicos están intentando recuperar los datos. No se molesten, dije, sacando una pequeña unidad USB de mi bolsillo. Cuando instalé el sistema de iluminación inteligente en esa villa el año pasado, Javier me pidió que lo conectara a su red de seguridad. Creé una copia de seguridad automática en la nube por protocolo de mantenimiento. Él nunca lo supo. Débora me miró, sorprendida. ¿Me estás diciendo que tienes acceso a las grabaciones? Tengo acceso a todo, Débora. Incluyendo lo que pasó ayer en la habitación principal. Entregué la unidad USB a la detective Vázquez. En ese pequeño trozo de plástico estaba la caída de la dinastía Escudero. Débora la conectó a su portátil y, tras unos minutos de silencio tenso, su rostro se transformó. Lo que vimos en la pantalla no solo era una prueba de abuso, era una prueba de la absoluta falta de humanidad de Javier y de la complicidad silenciosa de Elena. Con esto, dijo Débora con voz gélida, no solo irá a prisión. Se quedará allí para siempre. Pero Javier Escudero no se iba a rendir sin luchar. Esa misma tarde, mientras yo estaba con Lucía en el hospital, recibí una notificación en mi móvil. Mi cuenta bancaria personal y las cuentas de mi empresa habían sido bloqueadas por una supuesta investigación por irregularidades fiscales. Cristina había movido sus hilos. Poco después, mi abogado me llamó, frenético. Alejandro, el equipo legal de los Escudero ha presentado una demanda civil contra ti. Te acusan de alienación parental y de haber drogado a Lucía tú mismo para incriminar a Javier. Han conseguido que un juez de instrucción amigo de la familia firme una orden de comparecencia inmediata. Que vengan, respondí con calma. Estoy en el hospital con 3 guardaespaldas armados y una detective de la Policía Nacional. Sin embargo, el ataque más bajo estaba por llegar. Esa noche, los principales canales de noticias locales empezaron a difundir una historia. Empresario hecho a sí mismo sufre brote psicótico y mantiene a su hija como rehén en un hospital. Publicaron fotos mías de cuando era adolescente en el centro de menores, intentando pintarme como un criminal inestable. Miré a Lucía, que dormía profundamente gracias a la medicación. Ella era lo único que importaba. Al día siguiente, la policía local, que seguía órdenes de intereses oscuros, intentó entrar en la habitación para escoltar a Lucía de vuelta con su madre. Mis hombres, los veteranos de Omar, bloquearon la puerta. El hospital se convirtió en una zona de guerra diplomática. Fue entonces cuando decidí jugar mi última carta. Llamé a Rafael, mi contable. Rafael, ¿tienes lo que te pedí? Sí, Alejandro. Y es peor de lo que pensábamos. Javier no solo lava dinero de sus concesionarios. Está moviendo fondos de una red de casinos ilegales en la Costa del Sol. Y aquí está el detalle. Hay transferencias directas a la cuenta de la Fundación de Beneficencia que dirige Elena Escudero. Y pagos mensuales a un alto mando de la Policía Local de Madrid. Envíalo todo a la Agencia Tributaria y a la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal, UDEF. Pero no lo hagas de forma anónima. Hazlo en mi nombre. A las 2 horas, el ambiente cambió. La UDEF entró en juego, y los contactos de Javier en la policía local se evaporaron al instante. Nadie quiere hundirse con un barco que se quema por corrupción fiscal y abusos infantiles. Mientras tanto, en un programa de televisión nacional en horario de máxima audiencia, apareció Isabel, la vecina. Llevaba consigo las grabaciones y los correos electrónicos. Su testimonio rompió la presa de silencio. En cuestión de minutos, el hashtag Justicia para Lucía se hizo viral en toda España. Javier Escudero fue detenido en una gasolinera cerca de la frontera con Portugal. Intentaba huir en un coche alquilado con 200.000 euros en efectivo.
Elena Escudero fue arrestada en su boutique de la calle Serrano, acusada de encubrimiento y blanqueo de capitales. Y luego estaba Cristina. Ella vino al hospital una última vez, ya sin abogados y con el rostro desencajado por el llanto. Alejandro, por favor. Yo no sabía que era tan grave. Yo solo quería proteger el honor de la familia. El honor no existe en una casa donde se lastima a los niños, Cristina, le dije, impidiéndole el paso. Elegiste el apellido de tu padre antes que la seguridad de tu hija. Ahora tendrás que vivir con las consecuencias. Le entregué los papeles del divorcio y una copia de la demanda por negligencia criminal que mis abogados habían redactado. No vuelvas a acercarte a nosotros. Nunca. 6 meses después. Vivimos en una pequeña casa cerca de Valencia, frente al mar Mediterráneo. Vendí mi empresa en Madrid y abrí una nueva aquí, más pequeña, más tranquila. Lucía está yendo a terapia 3 veces por semana con una especialista increíble llamada Carmen. El proceso judicial fue largo y doloroso, pero terminó con una sentencia histórica. Javier Escudero fue condenado a 45 años de prisión. Debido a su edad y a la gravedad de los delitos, lo más probable es que muera tras las rejas en la cárcel de Estremera. Elena recibió 8 años por encubrimiento y delitos financieros. Cristina perdió la patria potestad y fue condenada a 2 años de servicios sociales y libertad vigilada por negligencia. Hoy es un domingo soleado. Lucía está en la orilla, recogiendo conchas con su nuevo perro, un Golden Retriever llamado Rayo. Se ríe. Es un sonido que hace un año pensaba que nunca volvería a escuchar. Me senté en la arena con una cerveza bien fría y miré el horizonte. Me sentía cansado, con cicatrices emocionales que tardarían años en cerrar, pero por primera vez en mucho tiempo sentía paz. Hice lo que tenía que hacer. Destruí un imperio para salvar a una persona. Y lo volvería a hacer 1000 veces más. Lucía corrió hacia mí, con la cara iluminada por el sol. Mira, papá. He encontrado una estrella de mar. La levanté en brazos y la estreché contra mi pecho. Es preciosa, cariño. Como tú. La justicia en España puede ser lenta y a veces parece que favorece a los que tienen dinero, pero aprendí que cuando la verdad es tan brillante como el sol de Valencia, no hay sombra lo suficientemente grande como para ocultarla. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.